Bueno, muy buenas tardes. Espero que todavía estén despiertos y activos. Pero creo que ha habido una sobredosis de información. Y creo que, pues imagínense, desde que nacieron o inclusive desde la panza de la madre, han estado aprendiendo y han estado en este proceso de recibir información. Entonces, como para crear una pequeña pausa, quiero que hagan una cosa. Ya la han hecho varias veces hoy, pero esta la van a hacer diferente. Entonces, primero cierren los ojos. Tomen unas respiraciones profundas, unas 3 respiraciones bien profundas desde el abdomen. Traten de relajar un poquito el cuerpo, poner la mente en blanco o en negro, como la quieran ver. Otra respiración. Dejen que toda la información de hoy se disipe en esa profundidad de la mente. Y empiecen a regresar a su infancia. Piensen cómo eran ustedes cuando tenían 5 años, 4 años, y vayan a uno de esos sitios fundamentales para ustedes, a un lugar que ustedes consideraban mágico, un lugar que a ustedes les traía bienestar y hoy en día es parte esencial de lo que son ustedes. Miren alrededor, traten de sentir los olores, traten de ver los colores y ver un poquito las sombras o la luz cómo entra por los diferentes elementos que hay en ese espacio. Traten realmente de estar ahí. ¿Listos? Ahora quiero que vayan abriendo los ojos lentamente. Abran los ojos, vuelvan acá. Sin decir mucho, yo quiero que alcen la mano todos los que en ese sitio que encontraron había algo de naturaleza. Era un sitio natural. Muy chévere. Y creo que cuando yo hago este ejercicio, y yo lo trato de hacer mucho porque realmente es uno de los ejercicios que me centra a mí, empiezo a recordar muchas cosas que se me habían olvidado y creía que no eran parte importante de lo que era yo. Yo cierro los ojos, hago este ejercicio y recuerdo el tractor jalando un remolque lleno de pasto en donde yo estaba sentado, revolcándome en el pasto, obviamente la piquiña para el resto del día, pero era una parte importante que yo había olvidado. Recuerdo de pronto el palacio que yo había construido en un pequeño arroyo que tenía unos árboles con ramas curvas, en donde era el sitio, el palacio mío en la montaña que yo me metía, donde construía mis mundos mágicos y donde yo realmente pues me sentía yo. Yo creo que es muy importante y no sé si vieron todas las manos que se alzaron, pues estos momentos y estos recuerdos. Sin embargo, hoy en día en el proceso de aprendizaje, pues ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que las escuelas cada vez van a un sistema de educación que busca la estandarización y busca que cada vez tengamos mejores resultados en los exámenes estandarizados. Esta semana estuvieron haciendo exámenes en todos los colegios de Colombia y cada vez vamos poniendo más exámenes. Incluso pues las materias foco de estos exámenes son lenguas, matemáticas y son materias muy duras, digamos duras, materias de información, materias basadas en un aprendizaje condicionado pues que tenemos que estructurar y eso está bien. Sin embargo, en todo este proceso de educación hemos perdido el enfoque humano. El mismo sistema educativo está basado en crear estructuras rígidas, pero ha perdido un poco el enfoque humano, el cómo podemos construir de pronto destrezas sociales, cómo podemos fomentar la empatía, cómo podemos fomentar la creatividad. Y esto lo hemos oído en muchas de las charlas de hoy. Y yo creo que en esta pérdida del enfoque humano estamos perdiendo mucho más que solo un conocimiento. Estamos perdiendo también pues la capacidad del ser humano de construir comunidades pacíficas, sociedades sostenibles y realmente construir futuros que van a ser positivos para todos nosotros. Dentro del tema de educación yo me pongo a pensar y yo creo que hay dos aspectos que son fundamentales para mí, el método y el entorno. Yo tengo el método de aprendizaje, pero también tengo el entorno de aprendizaje.
En el método hay dos contrastes. El método en donde realmente la educación es impositiva, donde a mí me enseñan, o me voy por el otro camino en donde puedo explorar y donde yo aprendo. Personalmente he descubierto que donde más he aprendido, y estoy de acuerdo con Einstein cuando dice, yo no enseño a mis alumnos o a mis estudiantes, sino busco las oportunidades o proporciono las condiciones o las oportunidades apropiadas para que ellos aprendan. Y yo creo que en esta frase hay un secreto que es bien importante y tiene que ver con el método, o sea, cómo aprende el ser humano. Por el otro lado está el entorno de aprendizaje. Nosotros podemos tener un entorno de aprendizaje desde un salón de clase básico o altamente tecnificado hasta un espacio 100% natural donde estamos aprendiendo en cada momento. Sin embargo, ¿cómo ha aprendido el ser humano desde su inicio? Y si uno se pone a ver en las manos de ustedes y en sus recuerdos, uno aprendía explorando, uno aprendía viviendo el mundo, sintiendo, escuchando, mirando. El proceso de aprendizaje era muy sencillo. Yo salía, exploraba o percibía, tenía contacto con cosas en mi entorno, me hacía preguntas, a esas preguntas le buscaba respuestas. Y al ir encontrando respuestas, iba descubriendo cosas, conocimiento. Al encontrarme con alguien que tenía esa misma exploración, compartía el conocimiento que yo había adquirido en mi exploración y así multiplicábamos el aprendizaje. Y en últimas, ese es el método tradicional de aprender. Pero ¿qué ha pasado, digamos, en temas del entorno de aprendizaje? Cada vez vivimos en un mundo mucho más artificial, en un mundo donde nos estamos metiendo o a través de un mundo virtual o en un mundo artificial de concreto, en ciudades que nos están separando de los espacios naturales en donde antes podíamos explorar. Hoy en día los niños pues no tienen mucha capacidad para salir y hacer eso que nosotros hacíamos. Esta es una foto de Bogotá en un ángulo y esto es solo un pedacito, una esquina, un cuarto de Bogotá. Entonces en este proceso parte de lo que ha pasado es que nos hemos separado totalmente de la naturaleza. Un escritor hace unos años, en el 2005, Richard Louv, escribió y definió esto con un término, que no es un término médico, pero él dijo, oiga, hay una cosa que yo voy a llamar el síndrome de déficit de naturaleza. Y el síndrome de déficit de naturaleza debe reunir todas esas cosas que están ocurriendo asociadas a que los niños están creciendo fuera de contacto con la tierra. Dentro de esas, en temas de salud física, por ejemplo, los niños cada vez tienen más síndrome de déficit de atención, síndrome de hiperactividad. La obesidad se está volviendo un tema muy importante pues, en nuestro país y en otros países aún más. Y todos, digamos, estos tres temas específicos están asociados y directamente relacionados con la actividad física al aire libre en espacios naturales. Incluso hoy en día, para las personas que tienen síndrome de déficit de atención, por ejemplo, uno de los, casi que de las recetas que le hacen los médicos es salga a la naturaleza. Y de esa manera empiezan a recuperar su capacidad de poner atención. Por otro lado, también se han dado cuenta que el proceso, digamos, de destrezas sociales, el aprender o el ser creativos y aprender destrezas que permiten relacionarnos, destrezas para la paz, se han inhibido mucho y se han limitado mucho al separarnos de la naturaleza. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque creo que acá hay varias cosas que nos hacen preguntarnos qué está pasando con nuestro sistema educativo y qué debemos nosotros hacer para poder recuperar como ese aspecto o el enfoque humano de la educación. Yo creo que necesitamos reconectarnos con la tierra, necesitamos reconectarnos y recuperar ese contacto y esa capacidad de aprender en la naturaleza. Adicionalmente, yo me pongo a pensar en el sistema educativo y en ese propósito que tenemos de pronto reconectarnos con la naturaleza en el proceso educativo. Uno dice, oiga, el sistema educativo que tenemos sí nos va a permitir hacer esto. Primero que todo, ¿cuál es el sistema educativo? Hoy hemos oído varias veces de las escuelas. Las escuelas son los jardines, los colegios. Y en últimas, nosotros hemos delegado la educación de nuestros hijos a estas instituciones. Pero se nos ha olvidado y hemos dejado atrás la institución más importante.
y es la familia. Entonces yo creo que realmente si hablamos de instituciones educativas tenemos que tener la familia y las escuelas o los colegios, pero no podemos pensar en delegar la educación como lo estamos haciendo. Es un problema que ya lo hemos oído hoy varias veces. En ese proceso, pues los padres de familia pues van a tener que tomar una responsabilidad mucho más importante. Si ustedes miran la sociedad actual y la sociedad de las ciudades, incluso en el campo, las familias, los padres de familia salen por la mañana a las 7 de la mañana, van a trabajar, de pronto las dos padres de familia trabajan, llegan a las 7 de la noche, el tráfico estaba durísimo, llegan a las 8 de la noche, y los niños, ¿dónde están? ¿Cómo están aprendiendo? ¿Y cuál es la escuela que los está llevando? La familia es definitivamente la institución más importante porque es la que realmente puede crear las oportunidades adecuadas para que los niños aprendan. Como Einstein decía, ¿quién es el que escoge primero que todo el colegio? Pero no solo eso, ¿quién define qué hacen por las tardes, por las noches? ¿Cómo hablan en la mesa? Si salen el fin de semana o no, si van a ir a un espacio natural o si vamos a jugar Xbox. O sea, ¿quién es el que tiene en sus manos las decisiones más importantes en hacer todo esto? ¿Qué pasa? Que dentro de las mismas familias nosotros hemos visto que muchos de los padres jóvenes perdieron ya el contacto, entonces ni siquiera tienen las destrezas para estar al aire libre con comodidad, y muchas veces dicen, no, yo no voy a sacar a mi chino porque lo saco, vamos a estar mojados, vamos a pasar mal, no vamos a pasar bien, y yo quiero ser el héroe de mi hijo, entonces yo quiero ser el que lo inspira. Entonces ahí hay una importancia que los padres de familia también empiecen y se den cuenta, oiga, si yo soy un educador, yo tengo que recuperar las destrezas para poder llevar a mis hijos y también darles la oportunidad de aprender naturalmente. Por otro lado, tenemos que como sociedad empezar a darnos cuenta que aprender naturalmente o aprender en contacto con y en la naturaleza no es una opción de gustos. Hoy en día uno va a un colegio y dice, es que somos un colegio muy ecológico, sacamos a los niños al parque o lo que sea, pero no es un tema de gustos, esto debe ser un tema de necesidades. Si queremos realmente construir una comunidad que tiene las destrezas necesarias para ser sostenibles y ser pacíficos, tenemos que tener una comunidad que está aprendiendo en contacto con la naturaleza y entendiendo que todas las formas de vida que nos rodean son parte del mismo sistema integral en el cual vivimos. Esta será la única forma realmente de llegar a esto. Entonces yo quiero invitarlos a todos ustedes, a los que son padres, que aman la naturaleza, que empiecen a ser más intencionales en sacar a sus hijos a la naturaleza. Y de pronto recuerden que sus padres de pronto ya se están desconectando, sáquenlos a ellos también. Por otro lado, a los que trabajan en los colegios, que realmente se den cuenta que la naturaleza y el contacto con la naturaleza en el proceso de aprendizaje es necesario. Todo lo que yo aprendo en un salón de clase lo puedo aprender al aire libre, en la naturaleza, en el bosque. Adicionalmente, cuando hablamos de educación transversal, y este es un discurso que hay en muchos países, el único espacio real que nos da educación transversal garantizada es un espacio natural. Es un espacio donde podemos aprender sobre todas las ciencias, todas las dinámicas de la naturaleza y las dinámicas de la sociedad en un solo sitio y hacerlo de forma viviente. Entonces los invito a salir, los invito a invitar a otros a salir y en últimas los invito a que volvamos a aprender naturalmente. Muchas gracias.